Dicen que el arrepentimiento nunca llega en el momento exacto en el que cruzamos la Alnea. No, el arrepentimiento es paciente. Espera. Se esconde en el fondo, agazapado en las sombras de la culpa, hasta que la calma retorna a nuestra vida. Espera hasta que el mundo recupera su silencio habitual y nos vemos de repente a solas con las repercusiones de lo que hemos elegido hacer, a solas con esa nueva versión de nosotros mismos que apenas podemos reconocer en el espejo. Fue exactamente como empezó todo para M. En un solo instante una decisión completamente irreversible y la dolorosa, casi insoportable conciencia de no haberme detenido cuando todavía tenía la clara posibilidad de hacerlo. Era una noche de domingo, una de esas noches lentas y pesadas en la ciudad de Bogotá, envuelta en una llovizna constante que golpeaba suavemente los grandes ventanales de nuestra casa. Una noche como aquellas que pasaban en piloto automático sin sobresaltos. Mi esposo, Alejandro, mi puerto seguro y el hombre con el que había construido una vida tranquila durante los últimos 10 años, había viajado por trabajo a Panam durante toda una semana. La gran casa de ladrillo estaba sumergida en ese silencio vaco, familiar y a la vez un poco asfixiante. El aura de Alejandro parecía flotar siempre sobre cada mueble, sobre cada ring en su ausencia, recordándome la estructura de la vida que habíamos armado juntos. Yo acababa de llegar del trabajo en la agencia de arquitectura. Estaba agotada, sintiendo el peso de la semana acumulado en mis hombros. Me quité los zapatos de tacón cerca de la pesada puerta de madera de la entrada, sintiendo el alivio instantáneo en mis pies cansados, y caminé descalza hacia la cocina con la única intención de servirme una gran copa de vino tinto para relajar mis nervios. Fue exactamente en ese instante cuando percibe el sonido constante y regular del agua corriendo en el piso de arriba. El eco resonaba levemente por la escalera de caracol. Me acordé de inmediato de que Mateo, mi hijastro, deba haber vuelto ms temprano de sus clases en la universidad. Él tenía 20 años. Era un muchacho reservado, profundamente reflexivo, frecuentemente silencioso, de una manera tan particular que lo haca en ms notable cuando no estaba presente en la habitación. Siempre estaba inmerso en sus libros, en sus pensamientos, cargando con una especie de melancolía que nunca supe cómo descifrar por completo. Nada en esa situación parecía extraño a primera vista, era normal que tomara una ducha al llegar. Pero al acercarme a los primeros escalones de madera, algo inexplicable en el ambiente me hizo desacelerar el paso. La puerta del vao principal en la planta alta estaba ligeramente entreabierta. Una franja de luz cálida se desparramaba por la oscuridad del pasillo y un vapor espeso y medo escapaba en finos hilos, disipándose en el aire froú de la casa. Aquello no era en absoluto típico de Mateo. Él era un joven extremadamente meticuloso con su espacio personal, casi excesivamente discreto y celoso de su intimidad. Una puerta de vao abierta simplemente no combinaba con su forma de ser. Me detuve en el rellano con los dedos paralizados sobre el pasamanos de hierro forjado. Absolutamente todos mis instintos, esa voz interna que nos protege del desastre, me decan a gritos que diera media vuelta, que bajara a la cocina, me tomara mi vino y fingiera que no había notado nada. Sin embargo, una curiosidad extraña, una fuerza invisible y magnética me impela a avanzar, escamporescan. Solo una mirada, pensé ingenuamente en mi mente. Nada ms que una mirada para asegurarme de que todo estuviera en orden. Lo que vi a través de esa rendija me congeló la sangre en las venas. Él estaba de pie cerca del lavabo de mármol blanco sin camisa. Su pantalón de mezclilla azul caía abajo sobre su cintura, revelando músculos que estaban tensos al extremo, como si estuviera a punto de estallar. Sus manos se agitaban nerviosamente alrededor de su propio pecho y estómago, tocándose de una manera que yo no consigo distinguir con claridad, pero que denotaba una desesperación absoluta, un odio hacia ese mismo que llenaba la habitación de una energa densa y oscura. De repente, por mi torpeza, una tabla del suelo crují fuertemente bajo mi pie descalzo. El sonido fue como un disparo en el silencio. Él se viró bruscamente hacia la puerta con los ojos oscuros y enormes, totalmente arregalados por el terror. Agarró una toalla blanca del toallero con un movimiento torpido y se enrolló en ella, apretándola contra su pecho como si fuera una armadura para protegerse del mundo entero. Yo no sabía que estabas dijo él con la voz temblorosa, ronca y cargada de una vulnerabilidad que me partía el corazón. Sen de inmediato como el calor ardiente suba a mi rostro, tiendo mis mejillas de rojo. Yo no lo hice a propósito de verdad, solo escuché el ruido del agua rispando rápidamente, tropezando con mis propias palabras.
Ya estaba retrocediendo intentando dar un paso hacia atrás, con la mirada huidiza, buscando desesperadamente el suelo, las paredes, cualquier cosa que no fueran sus ojos asustados. Yo deberá haberlo dejado a. Deberá haberme disculpado, cerrar la puerta y bajar corriendo. Pero en esa fracción de segundo percibo algo ms en su expresión. Algo que iba mucho ms al del simple y natural constreñimiento de ser visto a medio vestir por su madrastra. Haba un pnico real, una fragilidad cruda y, de repente, un desamparo tan inmenso que me detuvo en seco. Mateo, dije yo suavemente dejando de retroceder, entrando lentamente al vao y cerrando casi por completo la puerta detrás de M para crear una burbuja de privacidad. ¿Es todo bien? Pasa, y se deja caer pesadamente sobre la tapa del inodoro cerrado. Se encorva sobre ese mismo con los pos fuertemente cerrados y escondidos dentro de la toalla que Ana apretaba contra su torso. Estoy apenas avergonzado, murmuró con la voz estrangulada, rota, sonando exactamente como alguien que ha estado aguantando las grimas y la presión durante muchísimo tiempo. Él no consegua levantar el rostro para mirarme a los ojos. Me apoyo suavemente en la frabancada de mármol del lavabo, manteniendo una distancia prudente y un tono de voz lo ms calmado y maternal posible. Te no es obligado a explicarme absolutamente nada si no quieres hacerlo, Mateo. Pero quiero que sepas que estoy aquí si necesitas hablar con alguien. No te voy a juzgar. Por un instante eterno, el vaho solo se llenó con el sonido de su respiración superficial y agitada. Entonces, como una presa que finalmente se rompe bajo el peso del agua, todo brotó de una sola vez, de manera confusa, precipitada y dolorosa. Hay algo que es mal conmigo, con mi cuerpo, confes, las palabras tropezando unas con otras. Yo no saba a quién pedirle ayuda. Aché que nadie en este mundo me entenderá. Me miro en el espejo y me odio. Siento que soy deforme, que no encajo, que soy un error. El miedo palpable en su voz no era un sentimiento pasajero de un joven inseguro, era un miedo profundo, convincente, oscuro. Era uno de esos miedos paralizantes que te hacen creer ciegamente que es roto por dentro, defectuoso e irremediablemente perdido en la vida. Va a estar todo bien, dije yo suavemente sintiendo como mi corazón se encoga de pena. Me acerco un paso ms, rompiendo la barrera de la distancia segura. Te no es solo en esto. Lo que sea que es sintiendo, lo que sea que te atormente, podemos encontrar una solución juntos. Cuando él finalmente tuvo el valor de levantar los ojos oscuros y medos hacia M, el nivel de desesperación que preenchía su mirada me dejó sin aliento. Yo ni siquiera me gusto ms a M mismo, continuó con voz temblorosa, como si algo estuviera completamente estropeado dentro de M. Me pregunto todo el maldito tiempo si esto que siento, si este cuerpo que tengo, es normal. Sus manos grandes y juveniles temblaban visiblemente sobre sus rodillas. Te no es tan solo como piensas, Mateo, le dije con firmeza, tratando de anclarlo a la realidad. Todo el mundo pasa por momentos oscuros y difíciles. Todos tenemos guerras con nuestro propio reflejo. Eso hace parte fundamental del proceso de construcción de ti mismo como hombre, como persona. El edud por unos segundos, como procesando mis palabras. Después lentamente se levantó de la tapa del inodoro, todavía sosteniendo la toalla firmemente alrededor de su cintura. Su voz se volvió un susurro mucho ms bajo, íntimo y cargado de una tensión diferente. Será muy extraño si yo te pidiera ayuda, solo para tener la certeza de que no estoy totalmente quebrado. La atmósfera física entre nosotros, dentro de ese vaho cerrado y lleno de vapor, se volvió increíblemente pesada y densa. El aire pareca faltar. Yo deberá haber rechazado su petición de inmediato. Deberá haberle dicho que buscáramos a un terapeuta, deberá haberme apartado hacia el pasillo y mantener los límites intactos. En vez de eso, algo oscuro y profundamente enterrado en M se moví. Una mezcla chica de instintos protectores cruzados con un deseo esbito y abrumador. Una parte de mi propia feminidad, de mi propia necesidad de ser vital, que yo no despertaba ni senta viva desde acá muchos años en mi matrimonio rutinario con Alejandro. Balancé vilmente la cabeza de un lado a otro, casi como en un trance. Cuando extendí la mano derecha en su dirección, mi intención consciente era práctica, reconfortante, maternal. Que era calmarlo. Pero en el exacto instante en que la punta de mis dedos tocó la piel desnuda y caliente de su hombro, todo el universo conocido cambió de eje. Senté el calor de su rostro cerca del mo.
La tensión subyacente de sus músculos y la atmósfera completa de la habitación mutaron en algo eléctrico y prohibido. Él prendí la respiración de golpe, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Sus ojos, ahora dilatados, siguieron el movimiento lento de mi mano. Yo sabía, con toda la claridad del mundo, que deberá haber parado a mismo. Retirar la mano. Dar un paso atrás. Decir buenas noches. No par. La proximidad física de nuestros cuerpos, el calor asfixiante del vapor, la tensión tan frágil y palpitante entre nosotros trajeron a la superficie algo completamente bruto, animal e indecible. Mi mano permanecí sobre su piel, trazando el contorno de su hombro. Mis movimientos se desaceleraron, volviéndose deliberados. Su reacción física, el temblor que recorrí su cuerpo bajo mi toque, era imposible de ignorar o malinterpretar. Yo sabía que estaba cruzando un límite sagrado, una frontera moral y familiar que James en la vida deberá haber cruzado. No obstante, no me retir. Lo vi suavemente, silenciosamente, mostrando con mis gestos que él pueda confiar en M de una manera que destruirá todo lo demás. Y aunque en esos primeros segundos yo me deca desesperadamente a M misma que solo lo estaba ayudando a superar su trauma, yo sabía la verdad en el fondo de mi alma. Yo estaba alimentando mi propia sed egoísta de proximidad, mi propia necesidad de conexión íntima, de sentir el deseo ardiendo nuevamente en mis venas, de sentirme deseada por alguien joven y vivo. El instante permanecí suspendido en el cuarto, lleno de vapor, aislado del resto de la casa, animado por algo inmenso que ninguno de los dos osaba nombrar en voz alta. Cuando todo terminó, cuando la realidad volvía a estrellarse contra las paredes del vao, el silencio que nos rodea era 100 veces más ensordecedor que el ruido del agua corriendo de antes. El aire estaba cargado de un olor a jabón, sudor y pecado. Mateo escrutó mi rostro con intensidad, su expresión juvenil mezclando un profundo alivio emocional, una confusión aplastante y algo muchísimo más oscuro y profundo que antes no exista en él. Gracias, murmúrele con un hilo de voz, rompiendo la tensión insoportable. Yo de verdad creo que nadie en este mundo lo entenderá. Forcé una sonrisa, sintiendo como los músculos de mi cara temblaban mientras la culpa, fría y despiadada, se infiltraba en mi pecho como un veneno lento. Te no es solo, le dije, repitiendo la frase como si fuera un conjuro vaco. Siempre te escuchar. Entonces me di la vuelta, recogí mi dignidad hecha pedazos del suelo, abro la puerta y part hacia mi habitación. Aquella noche el sueño nunca llega a visitarme. Me quedé acostada en mi lado de la inmensa cama matrimonial, fijando la mirada en el techo mientras las sombras de la calle se movan por encima de M con el paso de los coches. La verdad absoluta me aplastaba con MS y MS fuerza cada hora que pasaba en la oscuridad. Yo no había apenas cruzado un límite en nuestra familia, yo lo había borrado del mapa para siempre. Había destruido la santidad de mi hogar por un momento de debilidad. En los días siguientes Mateo me evitó sistémicamente. Era como un fantasma en su propia casa. Él me viraba la espalda rápidamente si coincidamos en el corredor, manteniendo una distancia de varios metros. La casa en ese misma pareja haber cambiado, sus paredes se sentan pesadas, presionándonos con el peso del tremendo secreto que ahora compartamos. Me deca a M misma, tratando de convencerme mientras tomaba café sola por las mañanas, que no había pasado de un error humano, que mis intenciones originales eran puras y compasivas. Pero la memoria persistente de su cuerpo, su mirada perdida y la manera descontrolada en que mi propio cuerpo maduro había reaccionado al suyo, se repetan sin cesar en mi mente, atormentóme día y noche. Entonces, cierta noche de jueves, Alejandro ya había regresado de su viaje. Después de la cena en familia, donde casi no cruzamos palabras, mi marido se instala en el gran sofá de la sala, donde la televisión emita un suave y constante murmullo de las noticias locales. Yo me quedé recogiendo los platos y Mateo se quedó rezagado en la cocina. Él estaba parado de pie en la moldura de madera de la puerta que separaba la cocina del comedor y me miraba fijamente, con una intensidad que me quemaba la piel. Yo estuve pensando mucho, dijo él suavemente, asegurándose de que su padre no pudiera escuchar desde la sala. ¿Sobre Q? Pregunté en un susurro, sintiendo un nudo de pnico en la garganta, aunque yo ya sabía perfectamente la respuesta. Sobre aquella noche, dijo él, sin apartar los ojos de los mos. Sobre la manera exacta en que te me hiciste sentir. Lo que hiciste conmigo. Él le dio un paso lento hacia adelante, adentrándose en la cocina, apenas lo suficiente para cambiar la atmósfera nuevamente y llenarla de esa misma electricidad peligrosa del vaho.
Yo creo que necesito hablar contigo, continuó. ¿Realmente hablar conmigo, a solas? Mi corazón aceleró su ritmo, golpeando contra mis costillas como un piano atrapado. Cierto, susurró, dejando el pao de cocina sobre la mesa. Estoy escuchando. Yo no sé qué significa todo esto para ti, admití él, manteniendo mi mirada con una madurez nueva y perturbadora. Pero yo creo que sí para ti. El inmenso cuarto de la cocina parecía congelarse en el tiempo. Abro la boca para detenerlo, para decirle que lo olvidara, que nunca volverá a ocurrir, pero ninguna palabra salí de mis labios secos. Comprend que ninguna palabra, por elaborada que fuera, podrá consertar lo que ya había sido hecho en esa casa. Yo solo sabía de una cosa con absoluta certeza: aquello que habíamos cruzado era irreversible. Y o que quiera que aconteciera después de esa conversación en la cocina, con mi marido a unos metros de distancia, nosotros ya estábamos muchísimo al del punto de no retorno. La vida que conozca había terminado. Tarde esa misma noche, mucho después de que la casa entera se hubiera sumido en el silencio del sueo, me senté completamente sola a la gran mesa de madera de la cocina. Una taza de té de manzanilla se enfriaba inútilmente delante de mientras el viejo reloj de péndulo en la pared contaba inexorablemente los minutos, los segundos de una vida que yo nunca, James, podrá recuperar. Yo sola decirme a misma que el tiempo, con su marcha imparable, acabara por calmar todas las cosas, que la distancia emocional reparara lo que se había quebrado en nuestra familia. Pero comprende esa noche que ciertas elecciones no se apagan con el tiempo. Se instalan en ti silenciosas, oscuras y pacientes como una enfermedad. Cada silencio compartido en la mesa, cada mirada evitada en el pasillo, cargará por siempre el peso inmenso de aquello de lo que ambos nos acordamos a la perfección, y que fingiramos olvidar por el resto de nuestros días.